Mis queridos hermanos y amigos que me escuchan, este subsegmento Reflexiones, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a tratar el tema pidiendo purificación. Para ello hemos buscado lo que es el Salmo 51, del 1 al 17. Y dice la palabra: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borras mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mis pecados están siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que ha abatido. Esconde tu rostro de mi pecado y borra todas mis maldades. Crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eche delante de ti y no quite de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tu camino y a los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidio, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quiero sacrificio, que yo lo daría. No quiere holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciará tú, oh Dios. Esto es palabra de Dios. Aquí vemos al rey David vamos a decir, muy triste, pidiendo purificación. En este momento, pues, este salmo, conocemos el problema de David, qué pasó con Uría, el esposo de Betsabé, y qué pasó con Betsabé. Realmente algo que David aquí dice que pide purificación. Y vemos que él comienza este salmo diciendo: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lava más y más mi maldad y límpiame de mi pecado. Aquí vemos a un David arrepentido, diciendo que tenga piedad de él y que lo libre de sus rebeliones y que lo lave más y más de sus maldades y que limpie su pecado. Nosotros, por naturaleza, siempre vamos a estar con esa guerra constante, con ese problema de que si pecamos, de que si esto, y realmente, pero aquí vemos cómo este hombre, a pesar de haber hecho lo que dice, se arrepiente. El arrepentimiento de David fue sincero, reconoció su pecado y ya nadie se lo tuvo que señalar. Además admitió que su pecado fue una ofensa contra Dios. Nosotros muchas veces pecamos y tenemos que reconocerlo y saber que estamos ofendiendo a Dios. Esto es particularmente impresionante cuando se considera que David envió a la muerte a Uría y tomó a su mujer. David no solamente hizo tantas cosas, dañó a Uría y a Betsabé y pecó contra Dios. El mal o bien que hacemos al prójimo, Dios lo toma como algo hecho a él. Realmente tenemos que pensarlo dos veces, como se dice, antes de cometer las cosas, los pecados. Y es verdad, estamos en la carne, es verdad que estamos todavía, pero debemos de pedirle a Dios que nos ayude mucho. Si usted ve el verso 5 del 51, dice:
He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Yo quisiera explicar un poco esto aquí, porque dice que en pecado me concibió mi madre. Muchas personas pues piensan que será que la madre de David pecó en ese momento o que David nació con el pecado, porque muchas personas piensan eso y realmente Adán y Eva pecaron. Nosotros no heredamos el pecado, nosotros estamos pagando la consecuencia de haber hecho eso, Adán y Eva. A pesar de que Dios creó al hombre puro y limpio, esa pureza natural que había en el hombre fue corrompida con su caída. Y cuando hablamos en el pecado y cuando hablamos de su caída, tenemos que pensar en Adán y Eva. Entonces, desde que nacemos, luchamos con un constante deseo de ir en contra de lo que Dios ha establecido. Cuando fallamos, al igual que David, sentimos vergüenza y dolor. Estamos contaminados desde que empezamos a tener conocimiento de lo bueno y lo malo. Porque un niño que no haya hecho, que nació, no tiene pecado, mi querido. Y usted podrá encontrar eso. ¿Cómo tú dices eso? Así mismo como usted lo está oyendo. Nosotros no heredamos el pecado. Nosotros estamos pagando la consecuencia, que es muy distinto. Entonces, estamos contaminados desde que empezamos a tener conocimiento de lo bueno y lo malo. Dice el verso 6, aquí. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y lo secreto me ha hecho comprender sabiduría. La naturaleza de David es pecaminosa, pero Dios lo ama y decidió instruirlo en el camino de la verdad. Esta es la realidad de toda persona. El ser humano, después de conocer el pecado, tiene que arrepentirse, confesarlo y bautizarse para el perdón de lo mismo. Hechos 2:38. Y Dios, en su infinito amor, lo perdona. Ahora, dice el verso 9, aquí, si usted sigue del 51, del 1 al 17, dice el verso 9, esconde tu rostro de mi pecado y borra todas mis rebeliones. ¿Qué quiso decir David? Esconde tu rostro de mi pecado y borra todas mis rebeliones. Vamos a seguir mirando. Mire, Dios escucha el arrepentimiento sincero. No un arrepentimiento hoy para mañana volver, no. Dios escucha un arrepentimiento sincero. Una persona que quiera cambiar. Un hermano que ya no quiere estar en eso. Aquel que realmente quiere buscar de Dios. Y el rey David, más que ser perdonado, él quería que Dios le quite el deseo de pecar. El deseo de Dios hacia el ser humano se refleja con precisión en la palabra de David. Dios quiere perdonar el pecado del ser humano, darle consuelo y jamás recordar ese pecado. A todo aquel que cree le concede un nuevo nacimiento. Dios hace al creyente una nueva criatura espiritual que ama la santidad y la llena con su Espíritu Santo para darle poder y generar mucho fruto. Dios también quiere que sus hijos compartan la verdad de Cristo con el mundo a su alrededor. Ya terminando, dice el 14, aquí y el 15, dice, líbrame de homicidio, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios. Y publicaré mi boca tu alabanza. Publicará mi boca tu alabanza. La culpa del pecado cierra los labios. La vergüenza cohíbe. Además, no se puede ministrar la luz de Dios si el corazón está lleno de oscuridad. Hubiese sido fácil para David sacrificar en el altar un animal o cientos para obtener perdón, ¿verdad? Al igual que sería fácil para muchos dar dinero en las ofrendas para ganar el perdón. Hay personas que le encantan, llévame ese dinero para la iglesia, y quieren dar y quieren dar. Entonces, al igual que David podía sacrificar en el altar un animal o cientos,
Así, hay personas que es más fácil dar dinero en las ofrendas para ganar el perdón. Pero Dios pide algo que todo ser humano tiene, no solo los ricos, y que compromete más que dar dinero. Dios quiere un corazón doblegado a Él. Dios es dueño del universo, no tiene ninguna necesidad. Él busca un corazón humilde para darle todo. A veces queremos que dando, llévame esto, o va y lleva, y ofrenda, y aquello y lo otro. Creemos que con eso engañamos a Dios. Dios no puede ser burlado. Parte de la excelencia del arrepentimiento es entregar al Señor en humildad las heridas de nuestro corazón para ser restaurado por Él. Dios sabe la necesidad que tenemos, Dios sabe lo que tenemos que hablar con Él, pedirle al Señor en oración que nos quite y que no nos deje pecar. Cuando leemos la confesión de David, vemos cómo es la contrición verdadera. En su discurso público sobre su pecado en el Salmo 51, este monarca desacreditado con un vergonzoso registro de pecado, fragante y escondido. Lo podemos ver en 2 de Samuel 12, del 1 al 3. En el Salmo 32, 3, 5, implora misericordia. Reconoció que su pecado afrentaba a Dios, no solo a la gente, y que solo él podía juzgarlo. Salmo 51, 1 al 6. Y que comprendió que el Señor debía limpiarlo en los versos 7 al 10. Y celebró su restauración como servicio y adoración en los versos 11 al 17. Realmente, mis hermanos, ya terminando, todos pecamos y no podemos alcanzar la gloria de Dios cuando sentimos que el gran peso del pecado nos agobia. El gran peso del pecado nos agobia. El pecado está al acecho y nosotros tenemos que estar pendientes. No es fácil, pero con la ayuda de Dios se puede. Disponemos de la bendición de la confesión y el perdón. Cuando esos momentos llegan, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a no caer. David cayó, pero David se humilló. En 1 de Juan 1:9 claramente dice, quiero leerlo, 1 de Juan 1:9, si usted me acompaña, ya terminando. Dice 1 de Juan 1:9, mi querido. Mire cómo dice. 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos que confesarlo al Señor. Y si pudiéramos confesar, hablar antes de caer, mucho mejor, que Él nos dé fuerza. Entonces, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel para perdonarnos. Solamente nuestro Dios grandioso puede convertir nuestros pecados en una oportunidad para crecer en su gracia, poder y amor. Que Dios nos ayude a entender esta palabra y que nos ayude y nos dé fuerza para mantenernos firmes en Él. La confesión es estar de acuerdo con Dios sobre nuestro pecado. Que la paz del Señor esté con todos nosotros.